El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom. Y tienes el dam. El dam en hebreo quiere decir sangre. Entonces, el ser humano es la presencia divina y sangre. Y la vida en una forma física. Entonces, nosotros somos la combinación de Aleph y Dam. Quiere decir Dios y la sangre. ¿Se entiende esta idea? Porque sin sangre no hay vida. Entonces, Zohar dice que el Aleph representa la palabra Adam, que viene de Adamá, que el hombre viene de la tierra. El Daled viene de la palabra Dibur, que quiere decir hablar. Y el Mem de Adam es Maaseh, quiere decir que puede actuar. Entonces esto es un ser humano, esto es un ser que salió de la tierra, que puede hablar y que puede hacer. Ese es el Adam. ¿Se entiende la idea? Salió de la tierra este ser. Ahora, ¿qué otras cosas salieron de la tierra? Los árboles, los animales, todas las diferentes cosas. Ellos no pueden hablar y casi no pueden hacer. Pero esto es un ser humano, esto es un ser que salió de la tierra, que puede hablar y que puede hacer. ¿Ya? Y otra forma de leer este Zohar, otra forma de leer esta porción del Zohar sería, esto es algo que salió de la tierra, de la Adamá, salió de la tierra, habla y al hablar hace. ¿Se entiende? Y el único que puede hacer al hablar es Dios. Entonces Dios compartió con nosotros este gran poder que viene a través de las palabras. Y este gran poder que viene a través de las palabras va creando automáticamente habilidades de transferir ideas que son completamente intangibles y hacerlas en palabras. Ahora, lo que Eliyahu menciona, que también entonces las palabras limitan, porque esta vasija le va a dar una expresión y nos va a dar la habilidad de manipular ideas que normalmente no podemos manipular a menos que no pongamos palabras. Entonces, le va a dar una expresión, pero a la misma vez, mientras nos da la habilidad de manipularlas y cambiarlas y pensarlas y organizarlas, también las limita. Porque a veces tenemos ideas que no se pueden ni poner en palabras. Entonces, esta es una de las dificultades de la idea del Tzimtzum. Cuando hablamos de la forma que Dios creó el mundo, se van a recordar que hablamos de Tzimtzum, que una de las formas que podemos analizar esta creación de Hashem es que Dios creó el mundo revelando la energía del Ein Sof, que no tiene límite. Y entonces, pero la única forma de revelar la energía que no tiene límite, entonces no puede existir nada, sería limitar esa energía. Entonces automáticamente ese es el mismo proceso. El mismo proceso de la creación, la forma que Dios creó una combinación de revelación de lo infinito y de esconder lo infinito, es el proceso de Tzimtzum. También cuando nosotros hablamos y expresamos ideas a través de idioma, a través de palabras, tenemos el proceso de Tzimtzum también. Porque las palabras nos dan la habilidad de expresar, pero también limitan nuestra habilidad. Por esa razón es tan importante hablar múltiples idiomas. Cuando uno habla muchos idiomas, se crea, uno nada más puede hablar español. No, deberíamos aprender inglés, deberíamos aprender hebreo, deberíamos aprender todos los idiomas que podemos aprender. ¿Para qué? Porque enseguida que uno tiene muchos diferentes idiomas, tienes más herramientas. Bien, entonces nos encontramos con el problema de que al reconocer las sefirot estamos limitando también a...
Por eso que decimos que los sefirot no existen. Exactamente. Porque enseguida que te crees que los sefirot existen, entonces eres un tonto y has limitado la presencia del Ein Sof. Correcto. Es una herramienta. Es simplemente una herramienta. ¿Ya? Esto todo está conectado a la idea, al pnimiut de la Torah y al gufo de la Torah. En la parte espiritual de la Torah y la parte revelada de la Torah. Y la forma que el Zohar lo presenta todo esto es que dice que las historias que están dentro de la Torah son simplemente una vasija que Dios está usando. No quiere decir que no existieron, no estamos diciendo que no ocurrieron, pero la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué Dios escoge ciertas partes de la vida de Abraham Avinu y no otras partes de la vida de Abraham Avinu, y nos cuenta esas historias de la vida de Abraham Avinu y no otras partes? ¿Por qué la Torah escoge ciertas cosas que ocurrieron dentro con nuestros antepasados y no otras historias? Y la razón que los Mekubalim explican es que esta Torah está preparada para la construcción del ser humano. Entonces, cuando esta Torah va a revelar la presencia divina en una forma que el ser humano pueda entenderlo. Entonces, si no es una forma que el ser humano puede verdaderamente entenderlo y manipularlo y entrarle, entonces no hay forma de transferirle la luz. Entonces, esta vasija va a entrar y la historia de la Torah es esa vasija, y entonces nosotros nos tragamos la vasija y empezamos a usarla, y el contenido es lo que empieza a entrar. ¿Se entiende esta idea? Mira lo que dice Diana. Entonces las palabras de la Torah son el velo detrás del que Hashem se oculta. Perfecto. Interesante. Perfecto. Y lo puedo probar. Porque la palabra Bereshit se puede separar en dos palabras. ¿Diana lo dijo? Sí, Diana. Sí. La palabra Bereshit se puede separar en dos partes. Y entonces tienes bara y tienes shit. Bara quiere decir crear y shit quiere decir un velo. Entonces lo primero que Dios creó fue un velo. Y entonces de este lado del velo nosotros vamos a aprender toda la revelación divina. Y el velo oculta un poco lo que uno está viendo, pero también permite que uno vea. Entonces tenemos una vista limitada a lo que es el Ein Sof, a lo que es esta presencia infinita. Perfecto. Ok. El Aleph Bet también transfiere energéticamente energías, y el usar el Aleph Atav te da una expresión de alfa y omega. ¿Entienden lo que quiere decir? El et, la palabra et, es, si entendemos que la palabra et es Aleph, la primera letra, y Tav, la última letra, entonces lo que estamos diciendo es, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz, que es la totalidad de todos los poderes del cielo y la totalidad de todos los poderes de la tierra. Entonces es el alfa y omega del cielo y el alfa y omega de la tierra. También en Emet. También Emet, sí, también Emet, pero todavía no. ¿Se entienden esta idea? Entonces esta es la combinación de todo esto. Entonces la presencia divina va revelando esta cosa. Un poco más sobre el Gaón de Vilna. También tiene un comentario muy interesante sobre el mandamiento Kaved et avija ve'et imeja, cuando dice darle honor a tu padre y también a tu madre. Entonces cuando dice et, dice antes de decir el nombre del padre y antes de decir el nombre de la madre, dice et. De ahí nosotros sabemos, desde el punto de vista del Talmud, que uno tiene que enseñarle el mismo honor que uno le enseña a padre y madre a su rabino. Y no lo digo por la unión de los rabinos ni para que me estén tratando bien ni nada de eso. Si me empiezan a tratar bien me siento mal porque ya estoy acostumbrado al abuso. O sea que Entonces, si no le hablan a los papás, uy, uy, uy. Estoy que hablar de rabino igual. Le hablan a los papás, ay, mamá,
No se supone que uno pelee con los padres ni tampoco con los rabinos. Anyways, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué? Porque quiere decir el que te enseñó a leer y escribir, el que te enseña cómo manipular las ideas, Aleph Tav. Entonces, primero viene este honor a los maestros y entonces el honor a los padres. ¿Se entiende esta idea? Ok. También sabemos, y entonces esto es donde entra el Gaón de Vilna, eso ya lo dice el Talmud, que del Kaved et Avija bet imeja aprendemos no solamente a darle honor a nuestros padres, sino que es un mandamiento también darle honor a nuestros rabinos y a nuestros maestros que nos están enseñando Torah, porque nos enseñan de Aleph a Tav, de A a Z, ¿nos entienden? Todo el alfabeto. No quiere decir nada más cómo leer, pero cómo manipular ideas, cómo entender las ideas. El Talmud dice que tenemos que darle gran honor a los maestros. Entonces, pero el Gaón de Vilna dice que del padre y del de madre, sabemos que energéticamente nuestra cadena de recibir las energías espirituales vienen a través de padre y madre. Una palabra muy interesante. Si lo ves desde el punto de vista de Darwin. Entonces, desde el punto de vista de Darwin, cada generación que viene después de nosotros es más avanzada que la de nosotros. ¿Por qué? Porque como nosotros empezamos como monos, entonces cada generación que se va desarrollando es más avanzada que la otra, porque está más alejado de los monos. Pero desde el punto de vista de la Torá, cada generación que viene después de la otra es menos poder, porque está más alejada del momento de la creación. ¿Se entiende la idea? Entonces, la cadena de la transferencia de energía y de bendición espiritual viene a través de padre y madre. Entonces, está representando, el Aleph Trutav de está representando la totalidad de la expresión espiritual. El alfa y omega de todos los poderes espirituales que están combinados a través de padre y madre. ¿Tienen la idea? ¿Ok? Ahora, un poquito más. ¿A qué hora estamos? ¿Cómo estamos mucho tiempo? 8:30. No, estamos muchísimo tiempo tenemos aquí. Quiero leerles una sección del Talmud. Lo que hice fue que cogí el Talmud. Hay el tratado de Shabbat en el Talmud babilónico. Tiene una sección que habla sobre la prohibición de escribir en Shabbat. Empieza entonces cuando entramos a la prohibición de escribir en Shabbat. Entonces de ahí se desvía el tema en el Talmud y empieza a hablar sobre el escribir en general. ¿Pero esa es una ley rabínica? ¿De si no escribir el sábado? No, es uno de los 39 labores que la Torah pone. Sí, está los 39. Es uno de los 39 labores no poder escribir y no borrar tampoco. Y no borrar. Dice William que entonces no venimos del mono. No. Nos estamos convirtiendo en mono. Algunos nos estamos convirtiendo en peor, perfecto, exacto. Hay ciertas personas que son más directos que otros. Okay. El Talmud Bavli en Shabbat, la página 104a, empieza de esta forma. Los sabios rabinos, los Jajamim, le dijeron al rabino Rabbi Yehoshua ben Levi, dice, unos niños han entrado a la casa de estudio, al Bet Midrash, y nos han dicho cosas y enseñanzas de la Torá, cuales nunca habíamos oído desde el tiempo de Yehoshua ben Nun. Imagínense esa traducción, esa introducción. Entraron niños al Bet Midrash y le enseñaron a los rabinos más Torá, la Torá que ellos no habían aprendido desde el tiempo de Yehoshua ben Nun. ¿Cómo es la Torá que enseñaron? Entonces, estos niños le enseñaron a los rabinos, en el Talmud dice, enseñaron a los rabinos usando el Aleph Bet y la orden del Aleph Bet. Entonces, la razón que ando en esto es porque quiero explicarles que no es solamente usar las letras para crear palabras, sino es la orden del Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Ret, Tet. Toda esta orden va específicamente dando lecciones. Y esa orden energética es para canalizar, para traer unas energías específicas.
al mundo. ¿Se entiende? Esto todo viene del Sefer Yetzirah, por cierto. Pero en el Talmud específicamente menciona esta orden. Número 1, dice Aleph Bet, y los niños explicaron que el Aleph Bet quiere decir Aluf Binah. Aluf Binah quiere decir adquiere conocimiento. Entonces la orden, primero viene el Aleph y entonces el Bet. ¿Pero por qué? Porque se puede leer el Aleph y Bet como representando Aluf Binah, que es desea buscar conocimiento. Para poder llegar a la luz, uno tiene que desear la luz. El Balatanya, uno de los grandes, el gran maestro de los Lubavitch, de Chabad, en el Tanya, dice que el poder del conocimiento, Jochma, que quiere decir conocimiento, es Koach Ma. Koach Ma quiere decir el poder de preguntar. Ma quiere decir, ¿qué es lo que es esto? Entonces, ¿quieres saber lo que es sabiduría? Tienes que tener el deseo de adquirir sabiduría. Entonces, Aluf Binah, Aleph Bet, Aluf Binah, adquiere conocimiento. Gimel Dalet quiere decir Gomel Dalim, que quiere decir ser bondadoso con los pobres. Gomel Dalim. Entonces estamos hablando Aluf Binah, Gomel Dalim. Entonces el Talmud dice que los niños le dijeron a los rabinos, ¿por qué el pie del Gimel, porque la letra Gimel tiene como una patica que le sale, ¿por qué la letra le sale y apunta a la letra Dalet? Entonces, pues, si yo escribiría la letra Aleph Bet, entonces pongo Aleph Bet, Gimel y Dalet, y entonces Gimel y Dalet, la letra, la patica del Gimel está extendida al Dalet, le queda al lado al Dalet. ¿Por qué están ahí? Porque dice que la persona que tiene dinero o que tiene poder debería de extenderse a los pobres. Debería de buscar a los pobres para ayudarlos. Entonces, la letra misma, la forma de la letra, el pie de la letra, representa esta idea de que uno debería de estar buscando oportunidades para Gomel Dalim, para ayudar a los pobres. ¿Se entiende esta idea? Ok, next. Entonces, ¿por qué es la práctica? Porque dice, porque es la práctica de la alma buena extenderse hacia los pobres y no hacerlo con mala cara. Hacerlo de bondades. ¿Por qué la pierna, la pata del Dalet está extendida hacia la letra Gimel? Para que el pobre le permita al benefactor ayudarlo. A veces la gente viene a ayudar, pero la gente pobre le da mucha vergüenza aceptar la ayuda. Y eso también está mal. Si uno está necesitado de ayuda, uno debería permitir que tiene la ayuda. Entonces, la pata de la letra Dalet también está extendida hacia el Gimel para decir que el pobre debería de permitir que lo ayuden. O la persona que está necesitada debería de permitir que lo ayuden. Y muchas veces eso no solamente se extiende al dinero, sino también a veces acciones, pobrezas emocionales, donde la gente necesita algún tipo de ayuda y se cierran porque no quieren permitir que nadie lo ayude. Exacto, lo que pasa en el tren hay veces, rabino, usted le va a dar el puesto a una señora. Oh, si se insultan. Y se enojan. Se enojan, sí, absolutamente. No, pero también existe, por ejemplo, las personas que tienen problemas psicológicos o que tienen problemas espirituales y no quieren permitir que nadie lo ayude. Entonces uno tiene que permitir que lo ayuden. El que se deprime no quiere que nadie lo... Exacto. ¿Okay? ¿Y por qué la cara, dice el Talmud, y por qué la cara del Dalet, que es el pobre, está mirando en la otra dirección del Gimel? Para que aprendamos a darle ayuda al prójimo en secreto. Para que no quede mal la cara de él. Entonces uno le da ayuda sin mirarlo muy directamente, para que él no se quede que está mal. O esa es como una de las formas del Picajabot, donde están las formas de los que dan. Sí. ¿Ok? Sigue. La letra He y Vav dice, estas letras forman el nombre del sagrado bendito sea él. He y Vav. Zayin y Het, Tet y Yud, Jaf y Lamed. Si haces esto, ayudar a los pobres, el sagrado bendito sea Kadosh Baruj Hu te dará sostenimiento, que es Zan. Zan quiere decir sostenimiento.
es lo que quería decir, sostenimiento. Estoy trabado de lengua hoy. Sostenimiento, que es Zan, te va a dar esta ayuda. Y será bondadoso, Gen, Zayin, Het, Gen, y será bondadoso contigo. Y te enseñará tiempos buenos, que viene el Tet, que es Tov. Entonces, si ayudas a los pobres, y si lo haces de buena gana, si te extiendes a ellos, si no los haces quedar mal, y ellos no están mirando, su cara no está destapada, su cara está en otra dirección, para que ellos no queden mal. Entonces Dios te va a dar a ti Zan, te va a dar sustento a ti, va a ser bondadoso contigo, Gen, y también va a ser Tov contigo, va a ser bueno contigo. Van la orden del alfabeto. Cada letra del orden del alfabeto va enseñando otra lección. No importa que sea idólatra el pobre. No importa. Y te dará una herencia para toda la eternidad, que es la Yerusha. Esa es la letra Yud. Entonces tenemos el Zayin, el Het, el Tet y el Yud. ¿Sí? Y también, y te pondrá una corona, que es la palabra Keter, que viene a través del Kaf, en el próximo mundo. ¿Sigue esto? Entonces dice, el Mem abierto, la letra Mem que está abierta, y la letra Mem que está cerrada. ¿Cuál es la letra Mem que está cerrada? Es la Mem Sofit. La Mem Sofit parece una cajita, y esa está cerrada, y la otra Mem está abierta. Entonces, esta forma, el Me'amar quiere decir, en la forma, en el Talmud, quiere decir lo que se dijo, las palabras, y se está refiriendo a la Torah. Entonces hay niveles de estudio de Torah que están abiertos, y hay niveles de estudio de Torah que están cerrados. ¿Cuál es la parte que está cerrada? Kabbalah. ¿Cuál es la parte abierta? Que están abiertamente expresados, la Torah escrita. ¿Se entiende la idea? Pero es interesante, porque el Talmud, entonces, la forma que el Talmud expresa la Torah es usando la palabra amar. Me amar quiere decir lo que fue dicho. ¿Se entiende la idea? Ok. La letra Nun doblada y la letra Nun estirada. La letra Nun doblada es la regular, y la letra que viene al final, la Nun Sofit, está estirada. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Nos explica que el Nun representa el Ne'eman. El Ne'eman es una persona que es fiel a Dios. Entonces, que a veces el fiel a Dios es humillado. La gente se ríen de él o lo critican y termina quedando mal. Y a veces es humillado, entonces ese es el Nun doblado. Pero cuando él empieza siendo doblado, siempre va a terminar parado. Y por eso es que el Nun Sofit, que viene al final de la palabra, es extendida, es largo, y el otro está doblado. Y el otro es jorobado. ¿Entiendes? Ok. Entonces dice, será últimamente la palabra Nun Sofit, parado recto y caminará como un hombre libre al final del día. Aunque lo humillen al principio, siempre termina, porque él es fiel a Dios, va a terminar recto, parado, en una forma. Erguido. Exacto. Entonces, próximo, Samech Ayin, dice, Smoch, apoyen, Smoch quiere decir apoyar, ayudar, a levantar a los pobres, Aniim. Otra interpretación es hacer señales mnemónicos de la Torah. Recordar, memorizarse la Torah. El P doblado y el P estirado. Entonces, el P, ¿sabes que está así? Y el P Sofit está abierto. Entonces, el P dice, es la palabra que quiere decir P, quiere decir boca. La boca es simbólico de saber cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. La persona que estudia Torah aprende qué decir y qué no decir. La letra Tzari doblada y la Tzari estirada recuerdan que el Tzadik, el justo, el fiel, si está humillado y lo acepta humildemente, será al final permitido a pararse como hombre libre. Lo mismo, está doblado, pero ahora al final se para recto. La Gemara sigue. Esto no es lo mismo que el Nun, porque ya sabemos que el Nun, dijimos lo mismo, que está doblado al principio y al final se queda parado. Entonces dice que este simbolismo
está enseñado, nos viene 2 veces para decirnos que uno tiene que ser el doble de aceptar de ser humilde. No solamente ser humilde, pero sino ser sobre humilde. ¿Ya? Ok, sigue la cosa. Kuf y Resh, dice, Kuf quiere decir Kadosh, que quiere decir sagrado, y Resh para el Rasha. Entonces, Kadosh y Rasha, el hombre que es malo, que es depravado. ¿Por qué la cara de la letra Kuf, está mirando en la otra dirección del Resh? Porque el sagrado bendito sea, él dijo, no puedo mirar al hombre depravado. Entonces Dios, Hakadosh Baruj Hu, no le gusta mirar a la gente mala. ¿Por qué no le gusta mirar a la gente mala? Porque primeramente la gente mala es una cosa asquerosa, tener mucha presencia con ellos. Pero también podemos interpretarlo diciendo que Hakadosh Baruj Hu no quiere mirar a la gente mala porque no quiere castigarlos. Entonces no puede estar mirándolos, porque si los está observando, entonces tiene que castigarlos. Entonces para su misericordia, Él no mira su cara para ellos, para no tener que castigarlos. Y como no mira su cara para ellos, entonces ellos no reciben bendición. Entonces esos son unos problemas de ser un rasha, es que cuando uno vive una vida que es impura, pierde la conexión con Dios y entonces pierde la conexión de recibir bendición. ¿Ya? Entonces el Kuf está mirando en la otra dirección, alejándose del Resh. ¿Entienden la idea? Ok. Entonces, ¿por qué la cara de la letra Kuf? Él dijo, no puedo mirar al hombre depravado. ¿Y por qué el tag? El tag es una rayita que está arriba del Kuf. ¿Por qué el tag, que es la línea arriba, está en la dirección del Resh? La palabra, cuando escribes el Kuf, el tag, normalmente el tag que va arriba de la letra, están todos parados. Pero en la letra Kuf, nosotros tenemos la tradición de inclinar el tag, inclinar esa rayita en la dirección del Resh. Entonces estamos diciendo, ¿por qué esa rayita está extendida al Resh? Porque Hakadosh Baruj Hu dice, como este Rasha no viene a mí, yo voy a él. Yo le extiendo un poquito para ver si él viene. ¿Se entiende la idea? ¿Y por qué la pierna, la pata de la Kuf está suspendida en el aire? El Kuf es así, anda así. Dice, ¿por qué? Para enseñar que si él se arrepienta, él siempre será bienvenido a entrar por esa apertura en la letra. Entonces, está abierta esta letra y está abierta a los dos lados, esperando, aquí está el Resh, y está abierta para que el Resh pueda entrar y acercarse a Kadosh Baruj Hu, porque el Kuf representa la presencia divina. ¿Se entiende la idea? Él siempre está abierto y siempre está esperando. O sea, que ¿Okay? siempre hay perdón. Siempre hay perdón. La Gemara continúa y dice, esto apoya la enseñanza de Resh Lakish, que explicó lo que quiere decir en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 34. Aseguradamente, él desprecia a los despreciadores de la Torah y de Dios, pero le da gracia a los sumisos. Y si él viene a despreciar, se le da la oportunidad, se le abre la puerta, igual que la letra está abierta. Dice, pero no se le da ayuda. ¿Se entiende? A veces, como la letra está abierta a los dos lados, entonces Resh Lakish lo que está diciendo es que Dios, como nos da la libertad de escoger si vamos a hacer el bien o el mal, entonces tenemos dos caminos. Dios nos da la oportunidad para hacer el mal. Si quieres hacer el mal, tienes la libertad de hacer el mal. Pero todavía Él está esperando con esta apertura para que tú hagas teshuva. ¿Ya? Pero te abrió el camino para hacer el bien y te abrió el camino, Haz Shalom, para hacer el mal. Ok. Si Él viene a purificarse, se le abren dos puertas. Se le da la oportunidad, están viendo las dos puertas, se le da la oportunidad y se le ayuda en su camino al arrepentimiento. Si Él anda el Resh es así, la letra Resh, tiene una sola abierta. El camino del mal, Dios te dio permiso, no te dio permiso, te da la habilidad de escoger si vas a hacer el bien o vas a hacer el mal. Entonces, si escoges hacer el mal, ya Él te abrió el camino, vas a hacer el mal. ¿Entiendes? El Kuf tiene dos aperturas.
Porque si escoges hacer teshuvá, de una forma o de la otra, Él te acepta. Está doblemente abierto. ¿Ya? Sigue la cosa. Al igual que la letra Kuf tiene dos aperturas y el Resh tiene una sola. Entonces el Resh anda en un solo camino y el Kuf está abierto en dos diferentes posibilidades. Shin, la letra Shin, representa la palabra Sheker, que quiere decir mentira. Tav es la palabra Emet, porque la palabra Emet, por eso que esperé, porque la palabra Emet termina con la letra Tav. Entonces, ¿por qué las letras de Sheker, que son mentiras, todas son, se ven cercas unas al otro? Entonces tienes Aleph Bet, cuando llega Shin, Kuf, Resh, Shin, Tav. Entonces parece que tienes el Kuf, el Resh y el Shin, todas están cercas. Y la letra Emet, la palabra Emet, la letra Aleph empieza al principio, el Mem está en el medio del alfabeto y el Taf está al final. Están regadas las letras de la palabra Emet, está regada a través del alfabeto. Y las letras de Sheker están todas juntas. ¿Por qué las letras de la palabra Sheker están todas juntas? El Talmud dice, ¿por qué? Porque la mentira es muy común, pero la verdad es muy, muy difícil de encontrarla. A veces es muy difícil de encontrarla. ¿Por qué entonces las letras de la palabra Sheker todas tienen como puntas? Y las letras de Emet todos tienen dos patas. El Aleph tiene dos patas, el Mem tiene una base sólida, el Tav tiene una base sólida. ¿Por qué tienen esa forma, al final, la base sólida? Y todas las letras de la palabra Sheker tienen una punta abajo. ¿Por qué están así? Porque si dices una mentira, tienes que regresar a decir otra mentira para poder estabilizar la mentira que dijiste. Y tienes que constantemente balancear esa mentira. La mentira se vuelve uno prisionero de la mentira. ¿Ya? Y el Aleph, Mem y Tav tienen una base y se paran sola. Entonces puedes decir la verdad, no tienes que estar constantemente repitiendo esa verdad. Escondiendo nada. Pero si volteas Sheker, vas a convertirla en kosher también. No, porque el kosher es con Kav. Con Kav, no, sí, con Kuf. No, con Kuf. Right. Okay. Entonces, pero el punto es que también lo otro es que las letras de Sheker es Shin, Kuf, Resh, pero esa no es la orden que aparecen en el alfabeto. La forma que aparece en el alfabeto es Kuf, Resh, Shin. Entonces, de ahí aprendemos a decir una buena mentira. La buena mentira se parece a la verdad, pero no es la verdad. En otras palabras, lo que la gente hace es que cuando hacen una buena mentira, lo que hacen es... Claro, una mentira trabajada, lo que hacen es que parece que tiene una semejanza a algo lógico. Pero verdaderamente, cuando lo miras más profundamente, no están en la orden correcta. Entonces, a veces la verdad, a veces la mentira es la verdad, pero mal organizada. Entonces cogiste muchas verdades y las pusiste en otra orden, y entonces ahora se volvió una mentira. Entonces, ese es el punto. En otras palabras, si miras el Aleph, es la primera letra del alfabeto. El Mem es en el medio del alfabeto, y el Tav es al final del alfabeto. Están en una orden perfecta. No tienes que estar organizándola, no tienes que estar perfeccionándola. La verdad se para sola. Pero Sheker está fuera de orden. Entonces constantemente tienes que ir a organizarla y a manipularla. ¿Ya? Sí, perdón, ¿qué no quieres decir? No, que Diana estaba inspirada hoy, dice que la letra Resh tiene que ver con Rosh, o sea, la cabeza, que es donde vienen los pensamientos no correctos y uno va tras nuestros pensamientos. Sí, pero también le voy a decir que hay pensamientos que son correctos. Entonces hay que tener cuidado con ese pensamiento. Pero ya no tiene sentido lo que está diciendo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces las religiones tratan de decirle a la gente que es la fe lo que cuenta y no el intelecto. Pero en el judaísmo nosotros queremos que ella use su intelecto. El intelecto es muy importante. La cabeza, tiene que usar la cabeza.
Yo creo, mi reacción a mucho de esto es que muchas veces las religiones tratan de hablarle a uno muy emotivamente y causar o miedo o una emoción muy exaltada para que la gente no piense muy directamente. Entonces, cuando la gente analiza las cosas intelectualmente, dicen, esto no tiene sentido. El judaísmo no tiene ese miedo. El judaísmo quiere que nosotros usemos la cabeza y que usemos el intelecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. El intelecto, el pensamiento, es verdad lo que ella dice, lo taturu, uno no se debería de dejar guiar por sus sentimientos, por sus ojos, por su propia percepción. Pero a la misma vez Dios nos dio una percepción. Entonces tenemos que entrenar nuestra percepción para poder concebir lo que Dios nos está enseñando. Entonces, por ejemplo, en Proverbios dice, Reshit Chochma Yirat Hashem, el principio de la sabiduría, el temor a Dios. El temor a Dios. Pero de Reshit viene el Rosh, que es la inteligencia, la cabeza. Entonces uno tiene que permitir que el intelecto lo instruya a uno en cómo acercarse a Dios. Entonces, cuando estábamos hablando de Maimónides y el intelecto es parte de la conexión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero es verdad, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. El punto que quería hoy, entonces, vamos a terminar con en este punto. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Aquí escribiendo, comentando ahí sobre El punto que quería, voy a cerrar hoy, es que no es ninguna coincidencia entonces la orden del alfabeto. No es ninguna coincidencia la orden del alfabeto. Y el orden del alfabeto, de Aleph a Tav en hebreo, cada uno de ellos incrementa energéticamente y están conectados a esa orden. Entonces, hasta en esta sección del Talmud, que no es Kabbalah, parte de la lección es que la orden del alfabeto en hebreo nos da una explicación del comportamiento ético y moral correcto para acercarnos a Dios. La orden del Aleph Bet, Aluf Binah, buscar conocimiento, comer Dalim, ayudar a los pobres. Ustedes ven la idea de que esa orden también está revelando más y más Torah. Simplemente la orden del alfabeto. ¿Ya? Bueno, la orden del Aleph Bet. Exacto. Sí, el alfabeto en griego. Eso es lo que quiero decir. como decir Mitzvah, Mitzvah, okay. ¿Saben eso? Uno más. Eso ocurrió realmente. Esos niños le enseñaron a ellos. Sí, Eso no están pasó en mintiendo. vida real. No están mintiendo. No están mintiendo. La Gemara, recuerdan, ya lo hablamos anteriormente, la Gemara es un récord de las discusiones de estos gran maestros que sabían aprender la Mishnah. Entonces lo que ellos están haciendo es escribiendo sus discusiones sistemáticamente, escribiendo sus discusiones para enseñarnos cómo discutir la Mishnah. Y así aprendemos cómo desarrollar la Torah oral. Una idea más y vamos a terminar con esto. Estamos ahora mismo, nosotros en el mundo sefaradita, todas las mañanas, y a veces hay ciertos grupos que lo dicen de noche, haciendo los slichot, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y me da ganas de toser cuando hablo de mis pecados, ¿no? Entonces, viste que me emocioné cuando hablé de mis pecados, casi me quedé sin palabras. Entonces, Hasbe Shalom, yo sin palabras, imagínate. Entonces, lo que cuidadito. El centro de los sejot, la parte más importante de los sejot es Vidui. ¿Cuál es el Vidui? Ashamnu, Baganu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi, etcétera, etcétera. La confesión es nosotros robamos, todas las diferentes orden, y cada orden de ellos está en el alfabeto, en el orden del alfabeto. Y esa es la confesión. Ashamnu, Baganu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi, Hevinu, etcétera. Cada uno de ellos va en orden del alfabeto para enseñarnos que estamos acudiendo, admitiendo todo el mal, todos los poderes del mal. Entonces el vidui está limpiándonos de toda la negatividad, para que no quede nada. Entonces, parte de la orden de este Aleph Bet es la totalidad de todos los poderes, es el alfa y el omega. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esto es parte de la oración de Slichot,
es confesar nuestros pecados, pero no es confesar los pecados en fuera de orden. Y no es confesar el pecado que yo hice y no el pecado que los otros hicieron, pero sino todos ellos terminan con nu, que quiere decir en el plural, quiere decir nosotros robamos, nosotros cometimos adulterio, nosotros cometimos todas las diferentes cosas que nosotros hemos hecho, que los seres humanos han hecho. Entonces, al admitir esto, lo ponemos en orden alfabético, en orden del Aleph Bet, para darnos el poder de expulsarnos de todas las energías. Y en este caso es todas las energías negativas. Otro ejemplo de esto es, of course, el Eshet Chayil. El Eshet Chayil, que está en el libro de Proverbios, la mujer virtuosa. Y cuando Salomón escribió el poema de la mujer virtuosa, lo puso del Aleph al Tav. Del Aleph al Tav. ¿Por qué? Porque ella incluye todos los poderes de la virtud. O sea, fue comenzando cada una hasta el final. Una de las letras. Sí. Sí. El bidui se dice en Yom Kippur. En Yom Kippur, pero lo estamos diciendo ahora por 40 días, Correcto. durante el Slichot. Los Ashkenazim, por cierto, empiezan el 24, el sábado 24, que es el Shabbat antes de Rosh Hashanah, con la misa de la medianoche. Pero no, yo les digo la misa de la medianoche. Pero hacen ellos el Slichot, la misa del gallo. No, eso sería por la mañana, ¿no? No, entonces, la misa del gallo es a medianoche. A medianoche, entonces es lo mismo, exacto. Entonces, Por la mañana, sí. ¿Sí? ¿O por la mañana? Por la mañana, sí, porque Entonces, tú sabes la razón que lo hacemos de noche, por la razón de que los Mekubalim me explican que en el medio de la noche Dios cambia del trono de la justicia al trono de la misericordia. Entonces, cuando vas a preguntarle, le tienes que aprovechar de que exactamente, aprovechar de que está en el trono de la misericordia. Pero se entiende la idea, lo que quiero mencionar aquí, de que la orden del Aleph Bet, todo esto son ejemplos de la orden del Aleph Bet, al Ashrei, que está en la orden del Aleph Bet, y una de las letras falta, el Nun falta, y esa es otra lección. Pero cada uno de ellos va elaborando esto. Está en el Sidur también, el Baruch, Gadol Dea, Ejinu Falsa, Jamás. Todo está en... no sé si está en ese Sidur. Yo creo que está separado en otro Sidur. Que preguntan si el bidui lo podemos decir en casa. Sí. Y en una ocasión Diana leyó que Abraham se le había compuesto el Eshet Chayil a Sara. Correcto. Que Shlomo se lo recopiló. Correcto. Muy bueno. 5 puntos especial para ella. Oh, wow. Sí, muy poca gente lo sabe. Yo no sabía eso. Exactamente. ¿Ya? Vamos a terminar en ese punto. La idea es esto, nosotros vamos a continuar. Ahora se va a empezar a complicar los días por Rosh Hashanah y Kippur, pero vamos a tratar de estar al día. Los rabinos trabajamos mucho durante las fiestas, entonces hay que tener misericordia sobre el rabino. Pero le voy a mencionar que vamos a continuar, porque lo que quiero hacer ahora entonces es enseñarles algunas de las lecciones que vienen a través de cada letra del Aleph Bet y cómo algunas de estas combinaciones se van dándole poder a través de la Torah. Y entonces también nos queda hablar de la Gematria, del Atbash, del Albam, que son, como expliqué, esto es un comercial, por cierto, para que vengan a la próxima. ¿Sabes como las clases como la televisión te pone lo que viene la próxima entonces esta es la idea de vender aquí, si no la gente no viene. Pero en el Aleph Bet regular está la orden del Aleph Bet, ¿no? Pero hay otros sistemas de estudio de Torah que son el Albam y el Atbash, que es dividir el Aleph Bet en 2 partes, y entonces el Aleph y el Tav están relacionados, y el Bet y el Shin están relacionados, y va bajando así. Entonces es una escalera que va así. Entonces esa es una forma, entonces se puede intercambiar ciertas letras de ciertas palabras, en vez de leerlo con un Aleph, se puede leer con un Tav, y entonces cuando lo lees con el Tav tiene otro significado. Entonces ese es el Atbash, y entonces hay el Albam, que son otra forma de dividirlo. Entonces voy a presentarles estas diferentes formas cabalísticas de combinar las letras para aprender otras lecciones que están dentro de la Torah también. ¿Se entiende? Y entonces otro más, y existe este sistema que también viene a través de la energía, que es la Gematria, que ya mencioné, que es el estudio de la Torah a través de los números de las palabras, lo que representan numéricamente las palabras. Por ejemplo,
Teva, que es la naturaleza, es igual numéricamente a Elohim. ¿Se entiende? Entonces, la gente dice, oh no, ese no es Dios, esa fue la naturaleza. Es lo mismo. Energéticamente, desde el punto de vista de la Torah, es lo mismo. Porque numéricamente salen igual. Entonces, eso se quiere decir gematria. Y entonces hay otra forma de gematria, que es contar una serie de números, una serie de espacios en la Torah y sacar una letra. Por ejemplo, contar 40 espacios y sacar 39 espacios y sacar el número 40. Y eso forma palabras dentro de la Torah. Y grandes secretos de la Torah salen de ese sistema. O contar 6 y sacar la séptima letra. Y de ahí salen muchos secretos de la Torah. Y ese es otro sistema. Y el Gaón de Vilna era un experto en eso. Y escribía mucho sobre cómo interpretar la Torah de esa manera. Y le voy a enseñar algunos ejemplos de esto. Hay hasta un programa hoy en día que la gente lo está usando en la computadora para calcular profecías y todo esto. Y se puede encontrar Osama Bin Laden y se pueden encontrar todo esto diferente a través de este sistema de calcular las profecías de la Torah. La sopa de letras. Sí. Pero entonces eso viene en el futuro. Okay. Bien, vamos a terminar. Ketivá v'chatimá tová, tizku leshanim rabot. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311